Hola, buenos días. Estamos aquí en este panel. Vamos a hablar de organizaciones que deciden. Una de las grandes lecciones que quizá nos dejó o nos está dejando esta pandemia tiene que ver con la necesidad de contar con organizaciones cuyos líderes puedan tener la flexibilidad y la agilidad para tomar decisiones que sean las más acertadas para llevar adelante sus negocios y para comandar a sus equipos. Para hablar justamente sobre este tema nos acompañan hoy tres representantes del sector. Ellos comandan 3 empresas muy grandes. Estoy con Fabián Con, gerente general del Banco Galicia, Verónica Marcelo, gerente general de Natura Argentina, y Pablo Sibila, presidente y director general de Renault Argentina. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, como decía recién en la presentación brevemente, los 3 vienen de sectores muy distintos, pero comandan compañías muy grandes, muy representativas aquí en la Argentina. Es un tema que no es sencillo, pero me gustaría ver cómo podemos sintetizar y cómo pueden contar cuáles son los principales factores que interfieren o que son los que ayudan a tomar decisiones y decisiones que son fundamentales para el negocio en contextos adversos, en contextos de mucha volatilidad, en contextos como los que nos acostumbra cotidianamente Argentina y nos desafía a reinventarnos constantemente. No sé si alguno quiere romper el hielo o... Dale, arranco. Empezamos con las damas, vamos. La realidad que lo que a mí más me ayuda, por lo menos, es tener en claro los valores y el propósito de para qué estamos, ¿sí? Entonces eso te da un marco. En Natura, una empresa que en su ADN tiene la sustentabilidad en todas sus dimensiones, social, económica, cultural, ambiental, pensar las decisiones es pensar transversalmente sobre estos factores. Entonces, cuando decimos, bueno, tengo que tomar una decisión, va a ser consensuada. ¿Por qué? Porque valoramos la diversidad de las ideas, entonces la consulta, la escucha, tiene que estar. Y ese es uno de los factores. También pensar en, bueno, el factor humano. ¿Vamos a lanzar algo que vaya en contra de? No. Es mucho más sencillo tomar decisiones cuando tenés claro el propósito y los valores de la coherencia, la transparencia que te acompañan. En el contexto de pandemia nos ayudó un montón tener ese marco, ¿no? Decíamos, bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo hacemos en ese momento? Y fue claro, mira, tenemos que cuidar a las personas y hacer también que su economía siga circulando porque necesitan seguir. En función de eso, adentro tomamos un montón de decisiones, siempre pensando en ese concepto sustentable, ¿no? No condicionar con decisiones del corto plazo el largo plazo. Y eso ahí ayuda. Bueno, si querés, Verónica, puedo seguir y voy a complementar bastante lo que dijo Verónica porque bueno, es muy similar también en Renault. Primero es muy importante que la empresa, como ella dice, tenga un propósito y tenga objetivos súper claros. Entonces, a partir de ese momento, cuando vos tenés objetivos muy claros, eso te reduce bastante las opciones dentro del abanico de oportunidades que puede haber, ¿no? Y para mí el tema fundamental, en una gran compañía también, todas las grandes compañías tienen herramientas para decidir, tienen procedimientos, pero una cosa que es muy importante es que las decisiones se toman de forma, como decía Verónica, consensuada, de forma colectiva, se comparte entre todas las áreas y eso es muy importante porque te permite escuchar todos los puntos de vista, ¿no? Y también cuando estás en una gran multinacional, vos tenés un factor adicional que es la pluralidad cultural. Sí. Eso es muy importante porque te permite también algo que es natural para vos, por ejemplo, porque estás en Argentina y te parece como una decisión obvia, de repente tenés que ir a discutirla con un francés, con un brasilero, que obviamente para ellos no es tan obvia esa decisión, entonces te obliga a poder argumentar correctamente, a estar seguro de lo que estás presentando, y eso, por ejemplo, es un factor fundamental porque después cuando todos están de acuerdo sobre esa decisión, el proceso lleva un poco más de tiempo, pero después la decisión tiene a todo el mundo en el barco, digamos. Una vez que estás de acuerdo, bueno, hay mucho menos riesgo de equivocarse. Ahora, antes de darle lugar a Fabián, justo, digamos, escuchándote,
una de las preguntas que se me venía a la mente es cómo lograr ese equilibrio entre la agilidad, la rapidez, para poder dar respuestas, pero consensuando en función de esta inteligencia colectiva, estos equipos en donde puede haber tantas ideas y tanto intercambio desde distintas áreas. Estimo que ese debe ser también un desafío sobre el cual se requiere mucho trabajo. Es un desafío, absolutamente. El tema de la velocidad en las decisiones es un tema, diría, es una batalla que todas las empresas tienen por acelerar, sobre todo las grandes corporaciones. Pero algo que ha cambiado mucho ya desde hace algunos años para acá es también el concepto de que finalmente las decisiones no son definitivas totalmente. Uno va ajustando sobre la marcha y es preferible, bueno, tomamos una decisión y avanzamos y bueno, si después hay que corregir, corregimos, digamos, ¿no? Y eso hace como que la decisión sea menos dramática, vamos a decir. No vamos a tomar una decisión que después, bueno, tendremos que vivir con ella el resto de la vida, ¿no? Eso creo que es algo importante. Bien. Fabián. Bueno, vos comentaste algo interesante que es el tema de las organizaciones ágiles, ¿no? Cuando las organizaciones son grandes, como las 3 que están acá representadas, pero en nuestro caso, cuando estás en 300 sucursales en todo el país y pasan cosas todos los días y hay que tomar decisiones todos los días, cuando vos tenés cambios de regulaciones que fueron a la noche y tenés que aplicar al día siguiente, ahí tenés que lograr agilidad en la toma de decisiones. Entonces, si uno lo dice de esta manera, diría, bueno, pero entonces es medio caótico, porque si todo el mundo decide cosas. Entonces, pensando en esto, yo creo que hay algo que comentábamos antes, que es el proceso de planificación y de fijación de objetivos. Para poder decidir bien, tiene que haber un marco, digamos, además del propósito, la misión, un marco más de negocio, y ese es el proceso de planeamiento y fijación de objetivos, que se hace una vez por año o a veces más de una vez por año, en donde participan todos los gerentes, de abajo hacia arriba, se van definiendo objetivos y cada uno tiene lo que nosotros llamamos KPIs o indicadores, etcétera, con los que tiene que trabajar. Esos indicadores miran todo, no solo miran crecimiento, resultados, también miran, por ejemplo, NPS, que es la medición de calidad de servicio al cliente. Entonces, no es tan caótica la decisión que tenés que tomar a las 7 de la mañana, que tenés que abrir el banco en 2 horas, porque tenés un marco, y tenés objetivos, y tenés un presupuesto. Entonces vos como gerente en lo que te toque, tenés un marco para decidir, y después viene el más o menos talentoso que decide mejor o peor, es más o menos creativo. Pero yo creo que las organizaciones ágiles funcionan muy bien descentralizando decisiones en la medida que tengan un buen marco de planeamiento, de fijación de objetivos, y que eso sea consensuado, sea compartido, que se dedique tiempo, para entonces cuando llegue el momento vos sabés lo que tenés que hacer. ¿Y qué lugar toma o qué lugar ocupa la intuición también dentro de una toma de decisiones, sobre todo en grandes compañías? Si te tengo que decir desde mi lado, la intuición tiene un rol fundamental, pero tiene que ver con la experiencia, con todo lo vivido, con lo conversado también. Entonces la intuición me parece como un cúmulo de esta experiencia, de combinar con otros y demás, ¿no? Entonces, pero tiene un rol, obviamente, esa sensación que vos decís, vamos por este camino, ¿no? Y también abrir ese espacio, lo que me genera dudas. El líder cada vez más tiene que entender que trabaja con otros, que no tiene que saber todo, que no tiene todas las respuestas. Entonces, esa parte de la consulta con el otro y de empoderar a los equipos con confianza, que tomen sus propias decisiones, como decía él, ¿no? En esta descentralización, cuando vos tenés un marco, es mucho más fácil. Y cuando sentís que ese no es el camino, algo te dice que no, poder abrir al debate y escuchar otras ideas siempre ayuda. Sí, a ver, yo creo que la intuición, coincido que a mí me gusta vincularlo con información. Es decir, cuando uno decide por intuición es porque tiene información. Estamos hablando de negocios, ¿no? Sí. La intuición no es azar. Si yo tengo que predecir el resultado de una medida financiera de las que vemos todos los días ahora o de las que vemos en Argentina en los últimos 20 años, que se toman medidas todo el tiempo que cambian todo, y uno dice, bueno, ¿qué te parece que va a pasar? Y eso no es intuición.
Ahí hay mucha gente que vio muchos cientos de medidas que se tomaron y que tiene una base de datos acumulada y que puede más o menos predecir. Entonces yo creo que en el mundo de los negocios no hay tanta intuición. Hay gente con mucha información acumulada, gente que lee mucho, gente que está compartiendo datos y que decide en función de eso. Bien. Bueno, sí, yo diría que para complementar lo que mis dos colegas dijeron, yo creo que hay que desmitificar un poco la intuición. La intuición, por ahí, antes consideramos la intuición como una especie de una persona iluminada que tenía alguna especie de visión diferente, pero al final es información, es la información que uno ha podido acumular durante su experiencia profesional, y cuando uno conoce el negocio en el que está, bueno, como hablábamos antes fuera de cámara, es eso te permite tener como un cierto olfato de lo que te parece que va a ocurrir, mismo aunque no hayas visto aún los números duros. Ese pálpito o esa sensación que te mueve, pero que, bueno, en definitiva, parte del propio conocimiento y de la experiencia que uno fue sumando en todos estos años, aunque no siempre sea necesariamente consciente. Exactamente. Y me gustaría también conocer desde el punto de vista de los tres, cómo cambió, si es que cambió algo en la toma de decisión en estos últimos casi 2 años, pero antes de meternos en ese camino, también les propongo que nos cuenten, digamos, cómo fue y cómo vivieron ustedes. Digo, uno piensa en marzo 2020, un antes y un después, para todos nosotros, para el planeta, pero sobre todo en febrero, cuando todavía acá no había llegado el virus, cuando estábamos viendo lo que empezaba a ocurrir en Europa, lo que pasaba en Italia, cómo se iban cerrando las fronteras, digamos. ¿Cómo fue ese momento para ustedes en cuanto a empezar a tomar ciertas decisiones vinculadas a lo que se creía que podía llegar a pasar y lo que se creía que podía llegar a venir después? Bien. ¿Querés empezar vos? ¿Empiezo yo? Como quieras. Bueno, yo te cuento la experiencia mía. Mirá, cuando yo asumí en enero del 2020, yo venía de un puesto regional, no vivía en Argentina, entonces viajaba todas las semanas, porque mi familia todavía no se había mudado, viajaba de lunes a viernes a Argentina, después me volvía a Brasil, que era donde vivía. Y de repente me encontré, 2 semanas antes de que se decretara, digamos, la cuarentena en Argentina, nosotros ya habíamos tomado una decisión, por lo que decía Verónica antes, dijimos, bueno, la gente es nuestra prioridad, entonces habíamos tomado la decisión de todo el personal que no estaba directamente ligado al proceso de fabricación, que ya empezara a trabajar en home office. Eso ya fue 2 semanas antes. Y de repente yo estaba en Brasil un fin de semana y me quedé atrapado en Brasil. Y tenía que seguir gerenciando o administrando la filial en Argentina, desde otro país, desde el escritorio de mi casa en Brasil. Y bueno, y ahí al principio, la verdad que me parecía inimaginable. Si vos me hubieras preguntado en el 2019 que eso se podía hacer, te hubiera dicho, no es posible. Y sin embargo, anunciamos el lanzamiento industrial de la pick-up, hicimos el lanzamiento comercial de la pick-up, todo de la pick-up Alaskan, todo de forma virtual. O sea que, y te digo, haciendo eso, descubrimos cosas que antes no se nos hubiera cruzado por la mente. Cuando hicimos el lanzamiento comercial de la pick-up Alaskan, por ejemplo, lo hicimos todo de forma virtual y al final llegamos a muchísimas más personas. Por ejemplo, el lanzamiento tuvo 4,5 millones de visualizaciones en YouTube, cosa que antes, la verdad que no lo hubiéramos imaginado, no lo hubiéramos pensado. Así que bueno, para nosotros hubo cambios que llegaron para quedarse, porque a partir de ahora lo estamos empezando a hacer en cada lanzamiento. A ver, en el mundo bancario, empezando primero por mi sensación personal, yo recuerdo mucha incertidumbre. Esas mañanas, digamos, que decís... Recordemos que los bancos cerraron. Sí. Es decir, fueron pocos días porque después se dieron cuenta que el que estaba con un cheque que no podía depositar estaba mal. Entonces, pero hubo días de bancos cerrados y mucha incertidumbre, muchas preguntas. Este dilema de necesitamos juntar gente para hacer algo, pero por otro lado tenemos que cuidar la salud de la gente. Entonces yo recuerdo ese momento con mucha incertidumbre, es decir, mucha incertidumbre personal, de los equipos, etcétera, como qué tenemos que hacer. Después, bueno, nos fuimos acostumbrando y empezamos a tener más información y ahí aparecieron algunos cambios positivos. Por ejemplo, antes de entrar hablamos del sistema de turnos.
En los bancos no había turnos. Alguien dice, ¿por qué no había turnos? Sí. No sé, porque está mal, porque a nadie se le ocurrió. Siempre debe haber habido turnos. Si vos vas al dermatólogo, pedís turno, no vas a esperar si hay 20 personas o una. ¿Y por qué no en un banco, digamos, ¿no? Entonces, el sistema de turno fue una de las cosas buenas que quedaron. Quedó también la digitalización, mucha más gente que tuvo que adaptarse a herramientas digitales, que le gustaba ir al banco a pagar una factura, o le gustó ir al banco a depositar un cheque cuando ya había otros medios. Entonces, esas son las dos cosas positivas que podría decir, que mayor adopción de herramientas digitales masivamente y algunas nuevas prácticas que creo que hacia adelante van a mejorar el servicio a la gente, básicamente. Bueno, en nuestro caso, 2020 lo recuerdo como mucha vorágine, ¿no? Ese verano nosotros estábamos con muchas cuestiones internas y rompió la pandemia. Nosotros ya habíamos empezado con un sistema de home office, nosotros lo teníamos antes 2 veces por semana, bueno, acá fue todo. Entonces, primero era, bueno, acomodamos para ver cómo afrontamos, y esto fue previo tal vez a la irrupción de la pandemia en forma generalizada. Y ahí sumó un factor adicional. Yo asumí como gerente general a mediados de marzo del 2020, formalmente el 1 de abril, con lo cual también se generaba otra incertidumbre adicional. Y nuestro principal modelo de negocio es la venta directa. Venta directa es la venta por catálogo, puerta a puerta, y con una red a lo largo y ancho del país de 230.000 personas que de una manera u otra dependen de que nosotros les suministremos los productos para que hagan esa reventa. Entonces fue tomar estas decisiones que les decía antes de, bueno, primero cuidar a las personas, internamente a los colaboradores, todos a sus casas, equipar las casas, que creo que la mayoría lo hicimos. Pero también era cómo hacemos que la economía siga circulando para esta red de 230.000 personas que no están acostumbradas, que están acostumbradas a la venta por catálogo, que no sabíamos que íbamos a poder vender, cómo imprimir esos folletos y demás. Y entonces pasamos a digitalizar la red, que ya habíamos comenzado de a poco, pero bueno, en este caso tuvo que ser masivo. Y ahí nos focalizamos y pusimos toda la energía en digitalizar la red y aprendimos un montón. Y también pensamos en ser más inclusivos, porque todas las capacitaciones que nosotros podíamos hacer no solo iba a servir para que pudieran revender los productos de Natura, sino también para pedir un turno en el banco, para poder manejarse. Entonces lo hicimos mucho más amplio. Así que desde este lado, ¿qué nos dejó ese momento? Mucha más capacitación en herramientas digitales, una red digitalizada, aprendimos otras formas de comercializar los productos, una propuesta más omnicanal, ver que hay distintos canales por los que se puede vender, y creo que hay cosas que llegaron para quedarse. Esta modalidad híbrida, le encontramos las ventajas, ¿sí? Y otras tantas que deberemos cambiar nuestros hábitos. Y ya el 2021... algo que es una frase que nos acompaña es: abrazamos esa incertidumbre y dijimos vamos adelante con todo con esto, porque parece también que vino para quedarse, y está bueno en esas decisiones. Y cuando hablábamos de decisiones, de tomar decisiones ágiles y cómo hacíamos con ese consenso, creo que también algo que aprendimos fue empoderar muchísimo más a los equipos y ser más eficientes a la hora de tomar decisiones, porque a nosotros, que nos encantan las reuniones y las relaciones presencial, tal vez tardábamos mucho más tiempo, que hacerlo de manera virtual fuimos mucho más efectivos. Bien, y Fabián, Pablo, digamos, esto también en estos últimos 2 años, porque ahí Verónica también comentaba un poco cómo cambió a lo mejor la forma de tomar decisiones. ¿Qué les pasó a ustedes con sus empresas? ¿Tuvo que ver con mayor intercambio entre las áreas, con mayor integración y colaboración de los equipos? ¿Qué fue cambiando? Bueno, primero lo que te comentaba al principio, que para mí fue fundamental. Es un proceso que igual viene de antes, pero que la pandemia lo transformó, como la digitalización, lo aceleró muchísimo más. Sí. Y es el hecho de adaptar constantemente las decisiones, de no tomar una decisión como algo definitivo y de tener esta cintura, esta flexibilidad para decir, bueno, vamos a hacer esto en este contexto, y dentro de 2 meses el contexto cambia radicalmente y bueno, tenemos que adaptarnos, y manteniendo siempre un norte, eso es importante, ir adaptando la decisión que tomamos en función de lo que pasa. Te digo, por ejemplo, nosotros
durante todo este periodo nosotros también, bueno, las fábricas automotrices cerraron durante 2 meses. Eso fue muy grande para nosotros. Imagínate el costo fijo que tiene una industria automotriz con 2 meses sin facturar. Después arrancamos, pero lo que pasó es que digamos, durante este periodo de sucesivas olas de COVID hemos tenido momentos de alto ausentismo que iba fluctuando. Por lo tanto, nos obligó a adaptar, por ejemplo, la velocidad de la línea de producción constantemente, algo en un proceso que es muy complejo, fabricar un auto, y tuvimos que ir adaptándola constantemente en función de los operadores que teníamos en la línea por el tema del nivel de ausentismo, que muchas veces era provocado por nosotros el ausentismo. No era la gente que faltaba, sino que cuando nosotros teníamos una persona que había tenido contacto estrecho con, no sé, 10 colaboradores, separábamos a los 10 colaboradores y eso generaba ausentismo generado por nosotros mismos, ¿no? Así que te diría, en el proceso para mí es eso, es considerar que las decisiones no son definitivas, que son algo dinámico y que se puede ir ajustando sobre la marcha. Eso para nosotros fue un aprendizaje muy importante. Nosotros habíamos empezado antes de la pandemia un cambio organizacional muy profundo que en la literatura aparece como transformación digital, organizaciones ágiles, que es básicamente organizarnos de otra manera. Esto nace en el sistema financiero por el tema de las fintechs, ¿no? Que las fintechs en todo el mundo atacaron a los bancos en los diferentes países, básicamente proponiéndole al cliente que una partecita de la operación, ya sea pagos o hipotecas o préstamos, lo haga con una aplicación que era mejor que de la de los bancos. Entonces, ahí empezó esta disrupción en el mundo financiero y cuando se estudió cómo trabajaban, bueno, trabajaban en mesas, en el garage de la casa, decidían en el momento, lanzaban producto, lo mejoraban, etc. Entonces, básicamente lo que hicieron los grandes bancos en el mundo, y nosotros nos subimos a esa metodología, es convertir al banco en esto. Entonces, vos vas hoy al Galicia y no hay más las áreas funcionales que habían. Ahora hay tribus. Entonces, vos tenés la tribu de medio de pago o tenés la tribu de comercio exterior. Y dentro de esa tribu tenés squads, que es una mesa de 7 o 8 personas que son responsables, por ejemplo, en medios de pago por lo que es todo lo que es alta de tarjeta de crédito o tarjeta de crédito perdidas o otro proceso dentro de lo que es medios de pago. Ese squad tiene la responsabilidad de mejorar el proceso día a día y ya no es como antes que tiene que llamar a sistemas, venid, quiero hacer un proyecto. Tienen desarrolladores, tienen ingenieros de datos, es decir, están empoderados y está descentralizado. Entonces, hoy el cambio va muy rápido, hoy ellos van cambiando los procesos del banco todos los días y no piden permiso. ¿Con qué trabajan? Con el marco de objetivos que tienen. Ellos tienen objetivos y sobre ese marco fijan objetivos semanales y van trabajando. Así que nosotros estuvimos muy entretenidos con eso y este cambio nos permitió ser ágiles. La verdad que cuando hubo que cambiar los procesos porque la gente no podía ir más al banco, estas células decidían muy rápido. Era imposible que nosotros decidiéramos 200 cambios a la noche. Estas células iban decidiendo, iban adaptando. Así que tuvimos la suerte, porque la verdad que nadie anticipó la pandemia, de haber empezado con esta metodología antes, que hoy ya está funcionando y que nos pone en una situación también diferente en cuanto a cómo trabajamos hoy con respecto al pasado, ¿no? Sí. Y algo solo para agregar, que me parece súper bueno, la importancia de la comunicación. Yo creo que se reforzó la importancia de la comunicación en este periodo, porque esto que vos traías, ¿no?, de las decisiones que no se toman in eternum, ¿no?, que van cambiando, la necesidad de comunicar, de explicar. Y la verdad es que la virtualidad nos permitió estar, de alguna manera, en mi caso, mucho más cerca de los colaboradores en términos de que antes pensar en una reunión con todos los colaboradores era traslados, cómo hacemos, la organización del lugar. Hoy era, nos vamos a comunicar, estamos así, poder explicar, obviamente por mejorar un montón de cosas, siempre hay puntos para mejorar, pero creo que si algo también rescato es la importancia de la comunicación, de la explicación del por qué tomamos las decisiones que tomamos y así aclarar a todos y tratar de evitar esos espacios en blanco que a veces quedan, ¿no? ¿Qué es mejor, si es que se puede resumir en qué es mejor? Digamos, arrepentirse de la decisión que no se tomó o de una decisión mal tomada, digamos, ¿con qué se quedan? Yo hablo de mi caso, para mí
hay que tomar decisiones. Tomar decisiones es movilizarte, es ir hacia adelante. Y siempre pienso que cuando tomas una decisión, hay algo que resignás. Siempre hay algo que resignás y que tampoco tenés toda la información para tomar una decisión tan 100% segura. Entonces el tiempo te dirá si fue la correcta. Lo que resignaste cuando decís cuándo fue la mejor decisión, fue acertado o no, es bueno, si lo que resignaste es menor el beneficio que te daba que la decisión que tomaste. Y cuando vos te equivocás en una decisión, entendiendo también la responsabilidad y el impacto que esto genera, también genera un aprendizaje y siempre tenés la posibilidad de dar vuelta la página y tomar otra, ¿no? Entonces, para mí es importante tomar decisiones. Sí, yo tomo lo que dijo ella también. Bueno, claramente la peor decisión es no tomar ninguna decisión. Esa es la peor decisión porque ahí el contexto toma la decisión por vos. Sí. Tus competidores toman la decisión por vos. Por lo tanto, creo que hay que siempre tomar una decisión, considerando, como decíamos antes, que las decisiones no son algo de por vida, y saber adaptar. Y sobre todo, cuando no tomas decisiones, lo que decía Verónica, no aprendés. Equivocarse en un proceso de toma de decisiones también es aprender. Y lo que hablábamos antes de la famosa intuición, bueno, la intuición surge de varias decisiones que uno ha tomado en la vida y, bueno, algunas le han salido bien y otras no tanto. Entonces ahí se genera esa base para el futuro. Sí, yo también, yo soy de tomar decisiones. Igual creo que hay que prepararse, ¿no?, para esto. El mundo es muy cambiante. Aparecen situaciones nuevas todos los días, sin ni hablar en el mercado financiero todo el tiempo. Entonces, también hay que trabajar mucho en los análisis de qué pasa si, ¿no? Es decir, si vos fuiste preparándote para decir qué pasa si hay una devaluación o pasa esto, pasa lo otro, y eso lo discutiste con el grupo, si querés, accionistas, en el caso de una empresa internacional será el governance que tengas a nivel latinoamericano, te preparaste para eso, ¿no? Yo creo que también tenés que decir rápido, pero tenés que pensar en vos, en qué pasa si, y hacer esos ejercicios en voz alta un poco para que te empoderen para poder hacerlo, ¿no? Porque si no, puedes ir a agarrar por un lado y puedes estar muy equivocado y probablemente no tenías el consenso para hacerlo. Yo creo que en el mundo cambiante el tema del análisis de escenarios es súper central, dedicarle tiempo a escenarios, a ver qué pasa en otros mercados y cómo te preparás para algo diferente. Nos queda poquito tiempo porque siempre digo lo mismo, pero da la impresión de que el tiempo en este tipo de paneles pasa más rápido, es diferente. Pero antes de cerrar me gustaría ver, ¿qué le podrían recomendar ustedes a un joven emprendedor, a un joven empresario en función a la toma de decisiones? ¿Y qué consejos les hubieran gustado que les dieran a ustedes cuando eran jóvenes y cuando empezaban este camino? Bueno, yo creo que primero simular, siempre cuando uno toma decisiones, hay que simular efectivamente escenarios, hay que tener 2 o 3 escenarios o más pensando lo que podría pasar, digamos mínimos y máximos. Bueno, en Argentina obviamente el coeficiente de imprevisibilidad es un poquito más grande, exactamente, a veces los escenarios son más amplios, pero hay que preparar escenarios para estar seguro de que en el peor de los casos la decisión sigue siendo una buena decisión, primero, y después este concepto en el cual lo mencioné ya 2 o 3 veces hoy, que es el concepto de, bueno, ok, si nos equivocamos, igual se puede corregir. Y por ahí tomar decisiones para evitar justamente una cosa que es importante en contextos tan volátiles, es tomar decisiones de más corto plazo. Por ejemplo, una cosa que ha cambiado mucho en las compañías es que antes por ahí se hacían los budgets anuales y bueno, y a partir de eso estaba escrito en el mármol. Bueno, ahora por ahí las compañías dicen, no, vamos a fijar objetivos trimestrales, sí, y después los vamos a estar revisando a ver cómo nos fue y cómo serán los próximos 3 meses. Desde mi lado, qué consejo: que sean coherentes, integrales, con los valores, con el propósito, que los tengan muy claros, los focos a dónde trabajar, que se desarrollen en un liderazgo de triple impacto, porque tenemos que dejar un mundo mejor al que recibimos y hay una responsabilidad que tenemos los líderes también de devolver a la sociedad ese derecho que nos dan para operar. Entonces hay que tener una mirada mucho más allá de las paredes de una empresa, sino
ver un poquito más allá y lo que vamos a dejar. Tomar decisiones pensando en el contexto, con los pies puestos también en dónde estamos y con mirada a futuro. Y si yo tuviera que pensar qué me hubiese gustado que me dijeran, creo que el concepto de liderazgo fue cambiando mucho a lo largo del tiempo, y hace 20 y pico de años atrás, cuando yo comencé, el líder era como ese lejano, intocable, que estaba allá, que lo tenía que saber todo, y eso a mí por lo menos me generaba una mochila muy grande. Y entonces yo sacaría esa mochila y diría, me hubiese encantado que me dijeran, no vas a saber todo, tenés que trabajar con otros para eso. No está mal que digas, esto no lo sé, voy a buscar la información, porque eso te aliviana y te da mucha más confianza en vos mismo. A ver, yo a los chicos jóvenes lo que les digo siempre es, sean exigentes con ellos mismos, digamos, ¿no? Vos ves que en cualquier negocio en el que estés, si vos vas al negocio automotriz, digamos, y te toca estar, o sea, en planificación de la producción, vos podés hacer tu trabajo e irte, o podés leer. Hoy en Internet hay un montón de información, podés anticiparte, podés ver lo que pasa en un país, podés entender los problemas de importación, de exportación, y empezar de chico a interesarte y a entender y a preguntar. Eso es lo que te lleva por el camino del crecimiento. Finalmente una empresa te elige por esas capacidades. Vos podés trabajar mucho, pero en definitiva lo que se valora es el talento, es la creatividad, es la capacidad para analizar escenarios y tomar decisiones. Y eso empezás a ejercitarlo muy de joven, porque te va a servir cuando vos estás en un negocio. Si vos lográs entender ese negocio, apenas empezás, y seguramente vas a ser líder de esa organización con toda seguridad. Buenísimo. Muchísimas gracias. Un placer escucharlos a los tres. Pablo, Verónica y Fabián. Gracias. No se vayan, que sigue Decision Makers.